Luis Díaz debe estar como el meme que sale acostado en una cama y decir, no debía hacer eso. El futbolista colombiano tiene más de 7 días en el ojo del huracán, tanto de aficionados del fútbol mundial, porque no es solo colombiano, sino también de los ingleses y de ciertos sectores de Latinoamérica, y además siendo hostigado por medios de comunicación tanto británicos como de su propio país. Pero ¿qué fue lo que pasó para que el futbolista esté tan involucrado mediáticamente? Pues lamentablemente les voy a contar una cronología de sucesos para que puedan entender un poquito si no sabes el cuento aún. Pues el 3 de julio de 2025 el mundo se entristece con el fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota en un accidente de tránsito que ocurrió en España, donde lamentablemente fallecieron tanto él como su hermano. Diogo Jota fue compañero de Luis Díaz en el Liverpool, recientemente campeones de la Premier League. 3 de julio fallece, el mundo del fútbol se consterna. De hecho, el propio Luis Díaz hizo una publicación en sus redes sociales el mismo 3 de julio, donde le dedica unas palabras muy emotivas, muy bonitas, pero ¿qué pasó de ahí para que sea funado y reciba tanto hate? El 4 de julio comenzaron a salir imágenes y videos del futbolista en un acto en Barranquilla, si no me equivoco, discúlpenme si no acerté el lugar indicado, con influencer y streamer y esta comunidad de creadores de contenido de internet, y se le vio visiblemente contento. El 5 de julio, un día después, es el funeral del futbolista portugués y el futbolista colombiano no estaba. Entonces, esto hizo mucho ruido tanto para los fans de Liverpool, para los fans del fútbol colombiano, para los colombianos en sí, y se armó este tema y le creó una crisis reputacional muy grande, que todavía después de una semana se sigue hablando de Luis Díaz más de lo que hizo que del futuro deportivo que probablemente va a cambiar en los próximos días. Pero yo les pregunto ahora a mis compañeros, de la manera más humana y sencilla, cuando vieron esto de lo que pasó con Diogo Jota y con él, con el funeral, todo esto, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente a ustedes cuando vieron esto por las redes sociales? Terrible, terrible. Una situación de cero empatía con tu compañero de equipo y una falta de compañerismo, sin duda alguna. Sí, una falta de respeto, una falta de lealtad, una falta de amistad, así lo vi yo. Sí, en pocas palabras, cero tacto y poco empático con la situación. Me parece que está un poco disociado de la realidad del jugador. Me pareció terrible. Bien, esa es la opinión de ustedes, viendo lo más inmediato de lo que sucedía en ese momento. Y ahora vamos a entender que los atletas, los deportistas, si eres atleta, te puede gustar este video y te puedes quedar para que puedas entender qué puedes realizar y hasta qué punto puedes formarte y cuánto apoyo necesitas en una situación como esta, porque estos eventos de crisis, de gestión de crisis, estos eventos de crisis de reputación son eventos totalmente inesperados. Y los futbolistas, los deportistas en sí, son marcas personales y se ven gravemente afectadas cuando reciben esta ola de comentarios negativos y cuando pasan tantos días recibiendo críticas, críticas y más críticas. Lo primero que les voy a decir es que lo que dijo Antonio fue que que hubo falta de empatía. Por supuesto, eso es una de las cosas que más se quejan los aficionados. Y si uno se va al post de él en Instagram, ve la cantidad de comentarios negativos es abismal, tanto en inglés como en español, de personas de todo tipo de nacionalidades. Fueron muy duros con este futbolista. Entonces, hay una crisis de reputación, hay un dolor del hincha porque no hubo empatía y tampoco hubo coherencia entre la publicación de luto, que el luto es algo muy serio para todo el mundo, incluyendo para los colombianos, para los ingleses también. No hubo coherencia entre lo que se vio en el post y el día siguiente, que se vio de otra manera más sonriente, más atractiva, y además que no asistió al funeral. Él no fue el único futbolista que no asistió. Por ejemplo, Alisson Becker tampoco asistió al funeral, Mohamed Salah tampoco asistió. Pero cuando no hay una coherencia entre tu publicación, entre tu vida social, siendo una imagen pública, lamentablemente te vas a encontrar, cuando no hay este tipo de congruencia, con una ola de comentarios y de críticas negativas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puede hacer Luis Díaz al respecto? Bueno, él comenzó a hacer varias cosas. Él justamente hoy, cuando estamos grabando esto, 10 de julio, fue a una de las misas de su compañero que se están realizando allá en Europa. De hecho, fue con Alisson Becker, que Alisson tampoco había asistido al funeral, pero fue muy tarde, reaccionó muy tarde. Lo primero que tenemos que entender es cuando recibimos estas críticas es, oye, ¿tenemos un problema reputacional o es algo simplemente pasajero que se debe a alguna actitud, a algún comportamiento? Recuerden que siempre están viendo, la gente los está observando todo el tiempo porque son figuras públicas. Son seres humanos, son deportistas extraordinarios, pero son seres
totalmente públicos y la gente los va a criticar y la gente los va a seguir y los va a querer por todo al mismo tiempo que los puede odiar. Entonces lo primero que entender es cuándo hay una crisis, ya cuándo empieza a hacerse la crisis, y lo segundo es cuando tienes una crisis, lo que tienes que tener de antemano es un sistema que te ayude a prevenir esto. Si no se puede prevenir porque es totalmente inesperado, a montarte en la ola sobre esto para que te ayude a salir lo más rápido posible. Es decir, contratar asesoría comunicacional de expertos en relaciones públicas, de expertos de imagen, de expertos en comunicación social, en todas estas áreas de la publicidad, del mercadeo, de las redes sociales y de los medios, para que te puedan dar una especie de guía de cómo te vas a ir comportando si ya tu imagen se vio afectada. ¿Qué creen ustedes que ha podido hacer Luis Díaz durante todo esto? Vamos a empezar el ejercicio por aquí. Bueno, para mí la palabra clave es control de daños, porque como tú dices, uno tiene generalmente un manual de crisis donde uno puede estimar cuáles son las crisis que se pueden presentar usualmente con un atleta. Por ejemplo, controversias dentro de su equipo, problemas con algún otro compañero, etcétera, etcétera. Pero oye, imaginarlos de que iban a salir unos videos de celebración al mismo tiempo que un compañero fallecía, está lejos de la creatividad que uno puede tener. Entonces, bueno, ya hubo el error. Y ya es imposible que tú pienses de que puedes reconstruir la imagen de la persona o puedes ayudar a reconstruir la imagen de la persona al mismo nivel. Ya hay que aceptar que hay un costo. Entonces entramos en fase control de daños. Y en fase control de daños, lo primero que hay que hacer es disculparse de forma, tiene que ser una disculpa sincera para empezar, que esto es parte del asunto. No solo una disculpa sincera, sino que además de ser una disculpa sincera, no puedes estarle echando la culpa a otras personas, ¿no? Porque es que este me dijo, a menos que haya un contexto realmente malo que te haya hecho hacer esto, tú verdaderamente, tu disculpa no puede apuntar a más nadie. Tiene que ser, me disculpan, me equivoqué, esto pasó, me agarró un poco de sorpresa. Yo ya estaba en la fiesta de repente y yo ni siquiera estaba viendo. No sé exactamente qué fue lo que pasó con Luis Díaz, pero contextualizar un poco y disculparte simplemente, sin mirar para otro lado, sin buscar a otra persona. Y además tomar en cuenta un factor súper importante que es el tiempo, ¿no? Porque ha pasado ya una semana, lamentablemente, del fallecimiento de Jota, y no hemos visto todavía ninguna declaración, ningún intento, aunque sea por parte de Luis Díaz. De hecho, Andrés, me parece curioso que mencionaras que había ido a una de las misas del jugador. Sinceramente, yo no había sabido de esa noticia porque me siguen saliendo, son críticas, me siguen saliendo, son cuestiones negativas en contra de Luis Díaz, justamente porque la gente todavía lo siente con mucho dolor, ¿no? Porque se supone que eran amigos, que eran compañeros de trabajo, que eran compañeros de equipo, que había una lealtad, que había una amistad de por medio, que Jota también lo apoyó en uno de los episodios más tristes que ha tenido Luis Díaz con respecto al secuestro de su papá, que le extendió también su mano, su cooperación, su ayuda, su empatía, y que no haya recibido lo mismo es con lo que la gente se queda. Cuando pasa estos sucesos, lo que pasa primero siempre va a ser lo más impactante y lo que va a quedar en la memoria de las personas. Tanto que el que haya ido a una misa no lo he visto en ningún lado, no lo he visto reportado, porque la gente sigue comentando sobre la falta de amistad, sobre la falta de empatía que ha tenido Luis Díaz en todo este proceso. Y además, que me parece también muy curioso, es que ni siquiera haya limitado los comentarios en el post en Instagram, porque a pesar de que los primeros comentarios eran, sí, ustedes eran muy amigos, no sé qué, ahora los comentarios son abismales en contra de Luis Díaz, como dices tú, en español, en inglés, en todos los idiomas posibles, porque la gente entiende que oye, que hubo una falta, que hubo al menos falta de empatía, y nada, están desbordados los comentarios en esa publicación, y me parece curioso que no lo hayan limitado. Me parece que además hubiese sido parte de la estrategia al menos limitar los comentarios en esa publicación para que no siguieran desbordándose, porque allí la gente está expresando cualquier cosa, pero entendiendo justamente de qué se trata, ¿no? Yo creo que el factor importante es el tiempo de reacción y además qué medidas tienes que tomar en cuenta, como por ejemplo, no sé, limitar los comentarios en este tipo de publicaciones en las redes sociales. Sí, yo creo que la clave de todo esto es el manejo que se realizó o el manejo que llevó Luis Díaz ante la situación, ¿no? Porque cuando lo comparas con otros casos como el de Rubén Neves y Joao Cancelo, capaz tú me puedes decir, no, es que estaba cumpliendo con compromisos laborales en Colombia y esta actividad, este torneo de generadores de contenido era parte de su trabajo.
pero está el caso de Rubén Neves y Joao Cancelo, que el día anterior estaban jugando un partido del Mundial de Clubes y se veían realmente afectados durante el minuto de silencio, y al día siguiente estaban en el funeral. Y de hecho, Rubén Neves fue uno de los que cargó el ataúd de Diogo Jota. Y luego está el tema de Cristiano Ronaldo, que también se ausentó, también portugués, compañero, amigo, pero de alguna forma hizo saber que su ausencia se debió a que desde el funeral de su padre, él no quiere asistir más a funerales porque no se quiere convertir en el foco de las noticias y de las cámaras. Y le pareció una falta de respeto para con la familia de los jugadores. Entonces, yo creo que por eso se ve como falta de empatía, falta de tacto, y yo creo que coincido con ustedes, muchachos, creo que hace falta no un comunicado, sino unas disculpas sinceras, honestas y sentidas, porque pareciera que la situación a Luis Díaz no le ha afectado en ningún tipo, y genera ese choque entre cuando ves cómo se siente la mayoría del mundo del fútbol y cómo ves al jugador. Hay como un choque visual muy, muy drástico y pareciera que el jugador como que no lo nota, como que falta un poco de sentido común en las acciones, y eso es lo que a mí me genera bastante ruido, ¿no? Pareciera que el jugador no entiende la magnitud de lo que impacta su hacer o su falta de acción en cómo afecta su imagen pública. Y si le puede afectar en algo, es que las marcas y los equipos, instituciones, acuerdos comerciales se fijan mucho en la imagen pública. Y yo creo que esto es en donde le puede pasar factura a corto o mediano plazo. Fíjate que estabas hablando de casos de futbolistas que asistieron al funeral, por ejemplo, y otro está el de Darwin Núñez, que si bien entiendo, según lo que reportaron los medios, es que falleció su abuelo unos días antes también del fallecimiento de Diogo Jota, y él fue para allá, fue de Uruguay, y se fue para allá otra vez a Europa para estar en el funeral de su compañero, ¿no? En gesto de solidaridad. Ahora, vamos a recapitular un poco con lo que hablaron todos mis compañeros y qué debemos hacer. Lo primero, esencial, es fundamental, es tener una asesoría. Lo segundo es medir clave el tiempo, porque el tiempo lo es todo. Tercero, como dijo Antonio, pedir disculpas es lo más importante. Creo que una de las acciones más humanas y más empáticas que podemos tener es que cuando nos equivocamos, pidamos perdón, pero no solo decirlo por decir, sino que también hay que tomar acciones para que esas disculpas de verdad sean sinceras y que se haya visto como una acción involuntaria que quedó de esa manera. Ya después, entendiendo todo esto, pues empezamos a la fase de acciones para controlar los daños, para minorar esos daños, para que hacerle un seguimiento hasta ver hasta cuándo fue suficiente, teniendo en cuenta lo que ocurrió, y que la imagen vuelva a ser positiva, pero que siga siendo empática y coherente. ¿Qué te puede perjudicar a ti en este tipo de casos como a Luis Díaz? Bueno, la relación con el club es fundamental. Lamentablemente no sabemos en qué está. Se dice que se va del club, pero por negociaciones de otro tipo. Ahora se deja entrever, muchas personas especulan que esto fue un causal más de las situaciones. Otros dicen que fue su manera de negociar. Yo no creo nada de esto, pero lamentablemente se dan este tipo de repercusiones totalmente negativas que dañan aún más la imagen del futbolista. También tienes contacto con tus marcas, con tus patrocinadores. Hay algunos que te van a soltar la mano, decir, oye, no compartimos los mismos valores. Y esto te puede quedar cicatrices en el futuro también, de recordar una imagen negativa de uno de los futbolistas más brillantes que puede tener Colombia, que puede tener Latinoamérica, incluso la Premier League, de que tiene una imagen negativa por algo que pasó fuera del campo, con algo que no tiene nada que ver con lo deportivo. Así que tomen asesoría, pidan disculpas, lleven la narrativa, porque uno de los factores claves que le pasó aquí a Luis Díaz fue que no comunicó. La ausencia de comunicación fue lo que hizo ruido y que los demás hablaran por él. Así que piénsenlo, no se queden así y busquen asesoría, por favor. Fíjate, otras acciones, Andrés, que son interesantes que se pueden tomar: retirar el contenido de estos videos de él celebrando, al mismo tiempo buscar la forma de retirarlo. A veces es muy difícil porque ya una vez que sale ese contenido no regresa, ¿no? Entonces, difícil. Acciones de reconciliación, seguir con las disculpas. Eso de la misa fue una muy buena acción. Contactar directamente con la familia de Diogo Jota y disculparse directamente con ellos. Eso es otra buena cuestión. Hacer donaciones de repente que puedan ayudar con temas de accidentes de tráfico, campañas, etcétera, etcétera. Y muchas veces una de las cosas que uno tiene que hacer es apagarse durante las redes sociales. Después de hacer todas estas acciones, apagarse, retirarse y volver poco a poco y ir volviendo a ganar poco a poco. Al final, los deportistas también están muy vinculados a su actuación en el campo de juego. Puede ser que Luis Díaz vuelva
marca un triplete, clasifica a la final de una Champions League o hace alguna gesta grande, importante, y empieza el perdón. Le pasó a David Beckham, y David Beckham, después de esa tarjeta roja en el año 98, donde fue expulsado y le cayeron encima fuertemente, agarró y poco a poco lo arroparon las Spice Girls, lo arropó el Manchester United, empezó a crecer y poco a poco David Beckham paso a paso logró cambiar las opiniones sobre él, y eso que en cada campo de Inglaterra que iban lo destruían. También le pasó a Cristiano Ronaldo con una expulsión de Wayne Rooney en el Mundial de 2006. Entonces ha pasado muchas veces y esto poco a poco se recupera, y luego David Beckham terminó haciendo que esto se olvidara con un golazo ante Grecia que clasificó a Inglaterra al Mundial. Luego Cristiano Ronaldo ganó una Champions League con el Manchester United y hizo olvidar esto. Y es que estas cosas pasan también. Este momento es duro y es un momento de castigo, pero poco a poco, tanto acciones dentro del campo como acciones fuera del campo, como empezarte a aportar de una manera correcta, van encauzando este curso. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece esta acción de Luis Díaz con respecto al fallecimiento de Diogo Jota? ¿Cómo lo evalúan ustedes lo que hizo? ¿Qué creen que debe hacer ahora? ¿Cuál creen que debe ser su castigo? ¿Es este suficiente castigo? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.